Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día increíble y estén listos para sumergirse en el drama, porque hoy tenemos un tema que está que arde. Si eres fanático de las series turcas, si te emocionaste con la química arrolladora de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y si has estado siguiendo sus carreras desde el fenómeno de Senkalkam, prepárense porque hoy vamos a destapar el salseo, el chisme, la guerra total que se ha desatado en las redes sociales entre los fans de estos dos titanes. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de Kerem y Hande. De su relación pasada, de sus proyectos presentes, y de por qué las redes sociales están explotando con debates, acusaciones y defensas a ultranza. Vamos a analizar el motivo detrás de esta explosión, los bandos que se han formado y, por supuesto, las posibles consecuencias que esto podría tener en sus carreras y en la percepción pública. Pero antes de que nos metamos de lleno en este volcán de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta estar al día con todo lo que pasa en el universo de las novelas turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si este tema les parece interesante. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Así que recapitulemos un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito, de talento y sobre todo, de amor. Su química en Senkalkam fue innegable, traspasó la pantalla y conquistó corazones alrededor del mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global y, por supuesto, todos los ojos estaban puestos en ellos. Y luego, como si fuera un cuento de hadas hecho realidad, su relación en la vida real se confirmó. El mundo entero celebró su amor, los vimos felices, enamorados, viajando juntos, apoyándose mutuamente. Eran la pareja perfecta, el almohadilla couple goals que todos aspirábamos a tener. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y especialmente en el mundo de las relaciones amorosas, las cosas cambian. Y hace ya un tiempo saltó la noticia, Kerem y Hande habían terminado. La ruptura, por supuesto, causó un gran revuelo. Hubo especulaciones, rumores, teorías conspirativas, todo lo que uno se puede imaginar. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, tratando de manejar la situación de la manera más discreta posible. Pero el tiempo pasó, ambos siguieron adelante con sus vidas y proyectos profesionales, y parecía que la tormenta había amainado. O al menos, eso creíamos nosotros. Porque en las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla. ¿La razón? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La chispa que encendió todo este fuego fue aparentemente una serie de comentarios, publicaciones y me gusta que tanto Kerem como Hande han estado dando en sus respectivas cuentas. Nada explícito, nada directo, pero lo suficientemente sutil como para que los fans más observadores y dedicados empezaran a atar cabos y a sacar conclusiones. Por ejemplo, se ha rumoreado mucho sobre la supuesta nueva relación de Hande. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores la vinculan con un empresario turco bastante conocido. Las fotos que han aparecido de ella en eventos sociales, los likes de este hombre a sus publicaciones, todo ha alimentado la especulación. Y por supuesto, esto ha generado una reacción en cadena entre los fans de Kerem, algunos de los cuales sienten que Hande pasó página demasiado rápido. Pero no solo eso, las críticas se han intensificado al comparar el estilo y la personalidad del nuevo galán con la de Kerem. Los fans más acérrimos de Anker, el nombre con el que se conocía a la pareja, ven esto como una falta de respeto hacia la memoria de su relación. Incluso se han llegado a analizar los horóscopos del supuesto nuevo novio como si eso fuera a determinar el futuro sentimental de Hande. Por otro lado, Kerem también ha estado en el ojo del huracán. Se le ha vinculado con varias actrices, y aunque él ha negado cualquier relación seria, los rumores persisten. Además, algunos fans han interpretado ciertos comentarios o publicaciones suyas como indirectas dirigidas a Hande. La situación se ha complicado aún más por el hecho de que ambos siguen siendo figuras públicas muy queridas y con una gran base de fans. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada con lupa y sometida a 1000 interpretaciones. Por ejemplo, una reciente publicación de Kerem en la que reflexionaba sobre el significado del amor y la pérdida fue inmediatamente interpretada como un mensaje oculto para Hande. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de reproches y acusaciones hacia ella. La presión mediática sobre Kerem ha sido tan grande que incluso ha optado por limitar los comentarios en algunas de sus publicaciones, una medida drástica para un personaje tan activo en redes sociales. Pero el verdadero problema, lo que ha llevado a esta guerra total en las redes sociales, es la división que se ha creado entre los fans.
Por un lado, están los que siguen apoyando incondicionalmente a Hande, defendiendo su derecho a rehacer su vida y criticando a Kerem por supuestamente no haber superado la ruptura. Estos fans, a menudo autodenominados Handecis, argumentan que la actriz ha sido lo suficientemente discreta y respetuosa con la situación, y que merece ser feliz sin ser juzgada por su pasado. Han organizado campañas de apoyo en redes sociales, utilizando hashtags como #WillOfHande y #Hande de Servesbetter, inundando las plataformas con mensajes positivos y defendiendo su derecho a la privacidad. Incluso han llegado a crear perfiles falsos para denunciar y bloquear a los usuarios que la acosan o la difaman. Por otro lado, están los que apoyan a Kerem, acusando a Hande de ser la culpable de la separación y de haberlo utilizado para impulsar su carrera. Estos fans, conocidos como Keremcis, creen que la relación de Kerem y Hande fue genuina y que la actriz no supo valorarla. Argumentan que Kerem ha demostrado ser un hombre leal y sensible, y que merece ser apoyado en este difícil momento. Han creado grupos de debate en línea, donde analizan cada detalle de las publicaciones de Kerem y Hande, buscando pistas que confirmen sus teorías. Algunos incluso han llegado a contactar a medios de comunicación para difundir su versión de la historia, alimentando aún más el drama. La intensidad de su apoyo ha llegado a tal punto que han organizado manifestaciones virtuales, utilizando hashtags como #KeremIsStrong y #WeStandWithKerem, demostrando su lealtad incondicional al actor. Y en medio de todo esto, están los que simplemente echan de menos la relación que tenían y sueñan con una reconciliación imposible. Estos fans, a menudo llamados ankeristas, se aferran a la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos algún día. Analizan cada entrevista, cada evento público, cada interacción en redes sociales, buscando señales de que el amor sigue vivo. Han creado perfiles en línea dedicados exclusivamente a revivir los momentos más felices de la pareja, publicando fotos, vídeos y mensajes de nostalgia. Su esperanza es tan grande que incluso han organizado peticiones en línea para que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, creyendo que eso podría reavivar la llama del amor. A pesar de la evidencia de que la relación ha terminado, estos fans se niegan a renunciar a su sueño, manteniendo viva la llama de Anker en sus corazones. La situación ha llegado a un punto en el que las redes sociales se han convertido en un ring de boxeo. Se insultan, se amenazan, se crean cuentas falsas para difamar al otro bando, es un ambiente tóxico y completamente innecesario. Y lo peor de todo es que esta guerra entre los fans está afectando directamente a la imagen pública de Kerem y Hande. Algunos medios de comunicación han aprovechado la situación para crear titulares sensacionalistas y alimentar aún más el drama. Hay marcas y empresas que podrían estar reconsiderando trabajar con ellos para evitar verse envueltas en la polémica. Por ejemplo, una importante marca de ropa que tenía previsto contratar a ambos actores para una campaña publicitaria ha suspendido las negociaciones hasta que la situación se calme. Esto demuestra el impacto real que esta guerra en redes sociales está teniendo en sus carreras profesionales. Ahora, es importante aclarar que ni Kerem ni Hande han hecho nada directamente para fomentar esta guerra. Ambos han intentado mantenerse al margen de la situación y han evitado hacer declaraciones públicas que pudieran echar más leña al fuego. Sin embargo, su silencio también ha